Hola chicos del Colegio Líder del nivel pre. Vamos a tener nuestra primera clase de literatura, que vamos a comenzar con la definición de literatura. Nos dice que proviene del término literae, que quiere decir letra. La literatura, una de sus definiciones que les dan es ser el arte de la letra, el arte con el lenguaje. Muchos dan como una de las funciones el ser es un tipo de lenguaje enriquecido con figuras literarias. Entonces, si hablamos en realidad sobre una definición total de literatura, no la vamos a tener, porque según cómo cambiaban las épocas, también se va a cambiar el concepto de literatura. Por ejemplo, antes se decía que simplemente la literatura era una percepción divina, algo que los dioses les daban. En la Edad Antigua se podría llamar, durante la época de Aristóteles, por ejemplo, simplemente la literatura era imitar la vida diaria, lo que le sucedía a los demás, las desgracias o las cosas cómicas que le sucedía a otras personas, eran representadas en ese tiempo y para ellos eso era literatura. Si hablamos de una época medieval, la iglesia, es decir, Dios era el centro de todo. Eso quiere decir que la literatura buscaba una finalidad moral que siempre esté vinculada con lo que viene a ser un cristianismo. Si hablamos de la época del Renacimiento, se deja de lado todo lo que tiene que ver con Dios porque el hombre es el centro de todo, porque el hombre está descubriendo, porque el hombre está creando. Entonces, el nuevo concepto de literatura tiene que ver con el hombre como protagonista. Si luego nos vamos a una época romántica, por ejemplo, estábamos hablando de que se deja de lado el pensar en los demás como los neoclásicos para decir el individualismo, es decir, plasmar mis emociones, plasmar lo que yo percibo de las personas o percibo de los contextos. Ahora, si hablamos en la época actual, la literatura tiene muchos enfrentamientos. No podemos definir. Si alguien nos dice qué es literatura, van a haber un montón de definiciones. Entonces, esto es lo que vamos a manejar de manera general, porque la literatura es un arte. Profesora, como la pintura, sí, la pintura alguien lo está creando y la literatura también. Hay alguien que está creando allí. Muy bien, la finalidad de la literatura vienen a ser estos tres puntos. Cognoscitivo, ¿qué significa que la literatura sea cognitiva? Significa que es vivencial, que trata de mostrarnos una realidad que muchas veces se parece a la nuestra. Luego nos dice comunicativa. Esta es una finalidad que tiene que ver con el lenguaje, porque lo que la literatura busca es transmitir un mensaje, es que tú conozcas el pensamiento o la percepción que tiene cada uno de los creadores de una obra literaria. Ahora, es lúdico porque busca que las personas se puedan acercar a la lectura, busca que nosotros podamos disfrutar de ella. ¿Por qué? Porque existen, por eso, millones de temas dentro de la literatura. A mí me gusta el romance. Hay literatura romántica, tanto en poesía como en novelas, por ejemplo. Cuentos de terror, policiales, de suspenso. Hay para cada gusto. Y eso es lo que busca la literatura, atraer a estos lectores. Muy bien, ahora vamos a disciplinas literarias. Manejamos 3 disciplinas más. Primero, la historia literaria. Es colocar a la literatura en los diferentes periodos de la historia. Es decir, en la época, por ejemplo, del siglo XVI, estamos hablando del Renacimiento y cómo la literatura estuvo allí. Si hablamos del siglo XVIII, por ejemplo, estamos en el Barroco, es decir, una literatura compleja. Si vamos a la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando del realismo, la era napoleónica. Entonces la literatura también estuvo presente, por ejemplo, con La guerra y la paz de León Tolstoy. Eso es lo que hace la historia literaria, colocar a la literatura en los diferentes periodos de la historia. Ahora tenemos aquí lo que viene a ser la crítica literaria. La crítica literaria, la palabra clave es apreciación. Es decir, leer una obra, apreciarla y decir por qué te gusta. No simplemente decir, ¿sabes qué? Me gustó o me pareció aburrida. No, sino que tener todo un argumento detrás. Esta obra me parece trascendental porque alimenta los temas contemporáneos con aquellos temas que se han estado vinculando durante tantos siglos. Es decir, hay un argumento, hay un por qué me gustó o por qué no me pareció una buena obra. Siempre se tiene que justificar esa apreciación. Teoría literaria. La teoría literaria nos dice que trata de resolver esos problemas de la literatura. Es decir, esta obra
por su estructura es de esta manera. Y esta obra también tiene algo que ver, todo lo que tiene que ver con las preguntas que nacen sobre literatura se desarrollan aquí. La teoría literaria también lo que abarca son los famosos géneros literarios y figuras literarias. Los géneros literarios son conjuntos de obras que tienen rasgos comunes, tanto en la forma como en el mensaje. ¿Qué quiere decir? En la forma, si yo veo que está escrita en verso, allá o pertenece al género lírico o pertenece al género épico, según también la época en la que se está dando. Y dentro de los géneros literarios, también estos a su vez se subdividen en las especies literarias. Quiere decir, yo ya reuní, porque estos tienen características así, pero no todos los libros tratan sobre lo mismo. Los temas son diferentes. Entonces estas son las especies literarias. Lo que se hace, subdividir. Estos son los conceptos teóricos. Ahora vamos a pasar al desarrollo de géneros literarios. Muy bien, chicos, continuamos con los géneros literarios. Vamos primero con el género lírico. El género lírico lo que trata de hacer es mostrarnos el mundo interior del creador de este género. Y el creador de este género se llama poeta. Muy bien, si hablamos de poetas, entonces nos estamos refiriendo a la poesía. Sí, los diferentes poemas tienen diferentes percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Unos nos hablan sobre amor, otros nos hablan sobre crítica social, ¿no es cierto? Son diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, diferentes emociones. ¿Pero de quién? Del poeta. Y dime, ¿muchas veces nosotros compartimos esos sentimientos? No. Leemos un poema de amor y algunos no podemos sentir absolutamente nada porque no estamos compartiendo esos sentimientos. Es por eso que el género lírico es subjetivo, porque cada uno de nosotros lo interpreta de diferente manera. Escrita en versos, ¿no es cierto? Estos versos que pueden tener rima, que tienen diferentes sílabas, son aportes importantes en estos tipos de género, que es el género lírico. Ahora, las especies en que se subdivide el género lírico, tenemos, por ejemplo, las odas. Las odas son alabanzas para exaltar a grandes ganadores. Por ejemplo, lo hacía Píndaro en la época de la literatura griega. Estamos hablando del periodo jónico. Píndaro utilizaba estas odas para exaltar a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Tenemos, por ejemplo, las églogas. Las églogas tienen que ver con el aspecto campestre. Los personajes principales van a ser pastores. Vamos desde Virgilio, por ejemplo, con sus famosas geórgicas, y hasta el más grande representante de esta especie literaria, que es el poeta Garcilaso de la Vega. Muy bien, la elegía. La elegía es un canto de lamento por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, tenemos a Jorge Manrique con coplas a la muerte de su padre. Tenemos madrigal. Madrigal son pequeños versos, ya sea de 3 o 4 nada más, que tiene como temática el amor. Epitalamios tiene como tema las bodas, un matrimonio. Muy bien, el siguiente género es el género épico. El género épico nos dice que evoca grandes hazañas ya sea sobrenaturales o muy apegadas a la realidad. Está escrita en verso. Profesora, ¿como el poema? Sí. El género épico es cantado. Si nosotros compramos las obras originales, vamos a ver que tienen esta estructura. Veamos. Tenemos aquí especies según también las épocas históricas. Por ejemplo, la epopeya es de la época antigua. La epopeya canta las hazañas de héroes sobrenaturales. ¿Y quién es el más grande exponente de estas epopeyas? Homero, la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué hablamos de sobrenaturales? La Ilíada, ¿quiénes se enfrentaron? Griegos y troyanos. Pero hay muchos capítulos que hacen referencia a que los dioses participaron también de esta batalla. Fue una guerra tanto de hombres como de dioses. Imagínate. No sé, si hablamos nuestras creencias en el quechua, imagínate el dios Inti peleando allí en el combate de 2 de mayo. No es cierto. Entonces vemos que lo sobrenatural está primando aquí. Ahora, vamos a la época medieval y la epopeya ya se desarrolla y se convierte en los llamados cantares de gesta. Los cantares de gesta
nos hablan sobre la formación de naciones. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Cayó Roma y cada uno de los estados que fue conquistado por Roma quería independizarse totalmente, tener sus propias costumbres. Por eso hablamos de formación de naciones. El cantar de gesta más conocido y más importante de Europa, el cantar del Music. Tenemos ya en una época moderna, una época de renacimiento, el poema épico. El poema épico tiende a cantar estas hazañas, pero ya de esta época moderna, de conquista, de descubrimientos. Por ejemplo, está el español Alonso de Arcilla con su famoso poema épico La Araucana. Muy bien, tenemos ahora el género dramático. El género dramático lo que principalmente busca es la representación. Estamos hablando de teatro. Busca que haya un escenario, que hayan estos actores, que hayan espectadores que vayan a ver. Otro punto importante es que si yo me compro una obra de teatro para leerla, voy a encontrar el famoso diálogo. Es decir, no es que alguien te esté contando y Juanita dijo esto y fue allá. No, lo que estos hacen es un diálogo entre ellos. Juanita, 2 puntos y lo que dice ella. Pedro, 2 puntos, lo que dice él. Eso es como voy a diferenciar yo un género dramático si es que me lo compro en un libro. Ahora, las especies van desde, por ejemplo, la tragedia. La tragedia nos muestra hechos funestos, hechos malos que le acontecen al protagonista o a su familia y que tiene un final trágico también, como mismo lo dice. Va a terminar de mala forma. Por ejemplo, el más grande exponente en Grecia es Sófocles con su famoso Edipo Rey. La comedia, muy aparte, seguro debe dar risa. No, para que tú conozcas e interpretes una comedia, estamos hablando de que tiene que tener sí o sí un final feliz. Por ejemplo, si hablamos de la época de los griegos, nos referimos a Aristófanes, padre de la comedia, con su famosa obra Las nubes. Si hablamos ya de una época más apegada a los siglos XVIII, estamos hablando de el neoclasicismo en el siglo XVIII, como he mencionado, estamos hablando de Molière con El avaro, por ejemplo. Ahora, drama. El drama es la combinación de la tragedia y la comedia. ¿Qué quiere decir? Hay hechos malos que le están pasando a las personas, a nuestros personajes en la obra, pero que tienen un final feliz. La combinación de los dos. Su creador es el padre del teatro español, Félix Lope de Vega. Ahora, autos sacramentales, va al siglo XVIII, barroco. Siglo XVII, barroco. Estamos hablando de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca con el gran teatro del mundo, su más grande auto sacramental. ¿Y qué es lo que tiene que ver el auto sacramental? Un aspecto religioso, siempre yéndonos con una finalidad moral. Tenemos el entremés. Por ejemplo, habían obras de teatro muy largas y cuando estaban cambiando de escenario, cuando cerraban el telón para que la gente no se aburra de esperar, hacían como pequeñas obras de teatro que den risa para que el público se quede allí todavía. Otro, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando todos los actores empiezan a cantar? Pues la ópera, ¿no es cierto? También viene a ser del género dramático. El género lírico, género épico y género dramático son los 3 géneros antiguos que Aristóteles consideró dentro de su obra La Poética. Muy bien, géneros más modernos son, por ejemplo, el género narrativo. El género narrativo es una evolución del género épico. Desde el siglo XV, el género épico pasa a un segundo plano y el género narrativo prácticamente lo absorbe. Tenemos que está escrito en prosa, lo cual es lo diferente del género épico. Porque el género épico estaba demasiado limitado porque era cantado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el género narrativo? Ya es más extenso. ¿Han visto cómo escriben los artículos periodísticos? De cómo cuando te compras un libro cualquiera, vemos casi siempre que están escritos en prosa. Esto es cómo se desarrolla el género narrativo. Las 2 especies literarias más desarrolladas de este género son el cuento y la novela. ¿Cómo diferencio yo un cuento de una novela? No es por la extensión. El cuento es más limitado en cuanto a argumento de la obra, mientras que la novela es más complejo. ¿Qué quiere decir? Un cuento tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Simplemente al principio te presentan a los personajes, luego te dicen qué les ha pasado y cómo van a salir de ese embrollo, y hay un final ya sea triste o sea feliz. Entonces, en eso nada más se basa, no conocemos de más.
Por el contrario, la novela sí se desarrolla, hay un mundo más complejo. Es decir, el contexto, nos dicen cómo era la casa del protagonista, cómo era el lugar donde vivía, cómo convivía con los otros personajes, cómo era su niñez. Podemos conocer más el desarrollo de cada personaje. Eso es lo diferente entre un cuento y una novela. Otra de las especies es, por ejemplo, las fábulas, el famoso Esopo, ¿no es cierto? Como yo diferencio una fábula, siempre tiene una moraleja. Y sus personajes principales son animales que hablan. Ahora, un género extraliterario que algunos consideran o que también lo consideran dentro del género narrativo es el ensayo. El ensayo fue creado en el Renacimiento por el francés Michel de Montaigne. El ensayo mezcla un tema general, es decir, un tema de que todos hayan investigado, todos hayan hablado, pero cuando tú empiezas una crítica, cuando tú empiezas un aporte sobre este tema, haya la mezcla de lo ya estudiado con tu aporte, eso es el ensayo. Esto vienen a ser los géneros literarios, chicos. Muy bien, chicos, para poner en práctica todo lo aprendido vamos a desarrollar las preguntas. Pero para que ustedes también trabajen en casita, no se olviden de desarrollar las preguntas tipo ensayo y yo voy a resolver lo que son las preguntas en sí y ustedes la autoevaluación con todo lo que hemos aprendido sobre literatura y los géneros literarios. Muy bien, nos dice la primera pregunta. Géneros literarios son los distintos grupos en los que podemos clasificar las obras literarias. Es lo que dijimos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que, ¿cómo se clasifican las obras literarias? ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de género lírico, género narrativo, género épico. ¿Y cómo yo clasifico una obra? Según qué, cómo están estructuradas, la función que cumplen allí. Y también que el tema en sí que nos ha plasmado cada una de estas obras y esta función, esta estructura, ¿en qué clave la podemos encontrar? En la clave D, es la que más se acerca a nuestra terminación que nosotros hemos hecho. Muy bien, sostuvo que los géneros ya no existen. La mayoría de estudiosos de la literatura, como la Academia, como quien da el Premio Nobel, como Aristóteles, que fue el primero en tratar la teoría literaria en su obra La Poética, bueno, decían que las obras se deben clasificar. Pero este estudioso, porque también es filósofo, dijo que no. Si nosotros nos encasillamos demasiado en un género, entonces como que vamos a limitar mucho nuestra obra. Es decir, yo tengo que escribir en verso porque voy a escribir poesía, o yo tengo que escribir solo en prosa si voy a escribir novela. Él dice que no, es encasillar demasiado los temas o limitar tu obra y limita al creador. ¿Quién fue? Benedetto Croce. Y él lo encontramos en la clave D. Muy bien. La representación es función típica del género que ya hemos tratado, ¿no es cierto? La representación, ¿dónde se busca el teatro? En el género dramático. Muy bien. También la clave D. Ahora, vamos aquí. Relación de obra-especie. Antes de que sigamos, hay que hacer una pequeña corrección para poder hallar nuestra clave. Aquí vamos a cambiar drama por tragedia. Porque recordemos que el drama es que tiene que tener un final feliz. Y en las obras que vemos aquí no lo cumplen. Veamos, Hamlet, del escritor inglés William Shakespeare. Renacimiento. Hamlet es una obra que va a tratar sobre cómo él quiere descubrir quién fue el asesino de su padre. Toda la obra se basa en esta sed de venganza hasta que al final esa venganza va a llevarse a cabo, va a matar al asesino de su padre. Pero también lamentablemente va a morir él. Entonces muere el protagonista, muere el villano, mueren todos en realidad en esa obra. Estamos hablando que hay un final funesto. Entonces, Hamlet, ¿con qué va? Con tragedia. La 1 con la 4. Ahora, los heraldos negros del escritor peruano César Vallejo. Los heraldos negros es la lamentación por lo que estamos perdiendo. La lamentación porque él está lejos de sus seres queridos. Y si hablamos de lamentos, nos vamos a ¿qué? A poesía, obviamente, que César Vallejo es uno de nuestros más grandes representantes de la poesía vanguardista. Y estamos refiriéndonos a ¿qué? A la elegía. Muy bien. La 2, la 1. Ahora, los perros hambrientos
obra que nos habla cómo el hombre se tiene que enfrentar a la naturaleza, a las sequías. Escritor peruano, Ciro Alegría. ¿Qué es? Es una novela. 3, la 2. Un viaje, del escritor peruano también, Felipe Pardo y Aliaga. Esta obra trata de criticar a la gente de la clase media y baja que exageran absolutamente todo. Esto lo encontramos ya en nuestro último, un artículo periodístico. 4, 3. Y eso se encuentra en la clave C. Muy bien. Dice, Aristóteles consideró que el género más alto estimado, que su principal elemento es la acción purificadora de las pasiones. ¿Qué significa esto de la acción purificadora de las pasiones? Esto se llamaba en la antigüedad catarsis. ¿Qué es lo que buscaba? Que los espectadores, esos que iban a ver, vieran los desastres que te ocurrían si actuabas mal, si ibas en contra de los dioses. Y así la gente tenía miedo si actuaba de esa manera. Y también le daba lástima a esos personajes. La compasión y el miedo fueron la finalidad de la catarsis. Aristóteles dijo que la tragedia es lo más grande que podía existir en ese tiempo, la forma más especial de la literatura. Y la tragedia pertenece a ¿qué? Al género dramático. Y eso lo encontramos en la clave A. Muy bien, son nuestras 5 primeras preguntas. Muy bien, chicos, y continuamos con las preguntas. Tenemos aquí la número 6 que nos dice: obra corta de carácter cómico representado en los entreactos de las obras largas. Es decir, para que la gente no se aburriera, como les dije, habían pequeñas obras, mientras que la gente estaba esperando el siguiente acto de esta gran obra. Muy bien. ¿Y cómo se llamaban eso? Los entremeses. Y esta es nuestra clave E. Los cantares de gesta, además de destacar hazañas de un héroe, nos hablan también que, les dije, epopeya en la época antigua, época medieval, la caída de Roma, ya que se quería formar naciones. Además de resaltar a este protagonista que todo el mundo admiraba, se quería hablar sobre esta formación de naciones, principalmente en España, que hablábamos de la reconquista española. Y esto lo encontramos en la clave D, la formación de naciones. El Renacimiento no solamente es importante dentro de la literatura, sino también del arte, y en la historia marca el inicio de la Edad Moderna gracias al comercio. ¿Y qué país estaba empezando a surgir? Siglo XVI. Hablamos de Italia, la clave B. Ahora, la 9 nos dice, el género literario que surge durante el Renacimiento, ¿cómo se llama? Bueno, el término género está mal utilizado aquí, podríamos decir que sería especie literaria, lo más adecuado, que surgió en el Renacimiento. ¿Qué especie literaria se crea en el Renacimiento y quién fue su creador? Yo les dije bien claro, algo que consideramos extraliterario también, que viene a ser el ensayo. Muy bien, el ensayo, cuyo creador viene a ser Michel de Montaigne. Este escritor francés crea el ensayo, que era una mezcla entre lo general y lo particular. Y esto lo encontramos en la clave D. El tema principal de Hamlet es: Shakespeare creó los arquetipos. Por ejemplo, Otelo nos habla de los celos, Romeo y Julieta del amor juvenil, y Hamlet nos habla de la duda y la venganza. Pero ¿cuál es el tema principal de esta obra? La venganza. Porque Hamlet es lo único que quiere durante toda la obra hasta conseguirlo. Y esta es la clave D también. Las primeras reflexiones de los fenómenos literarios los encontramos en la obra de ¿quién? Cuando hablamos de fenómenos literarios nos está refiriendo a la teoría literaria. ¿Quiénes fueron los que primero hablaron de los géneros, de las especies, en qué deberían consistir cada una de estas? Los griegos. ¿Y quién es el más grande representante? No solamente en la literatura, sino que también en la filosofía, con su obra La Poética, donde vamos a encontrar los diferentes géneros, cómo deben estar plasmados en la antigüedad. Lo encontramos en la obra poética de Aristóteles. Nuestra clave, la E. Muy bien, chicos, no se olviden de hacer autoevaluación, y esto sería géneros literarios.